Ya. Bueno, entonces estábamos explicando qué cosa era un múltiplo y qué cosa era un submúltiplo. ¿Ya? Entonces, mientras se van uniendo el resto de sus compañeros, en el caso de un múltiplo era una unidad por encima de la unidad base y un submúltiplo era una unidad por debajo de la unidad de referencia. Entonces, hablar de un múltiplo es hablar de una unidad que tiene que es un múltiplo de 10, como su nombre lo dice, por encima de la unidad de referencia, ¿ya? Y hablar de un submúltiplo es múltiplo de 10, pero por debajo de la unidad de referencia. Esto es muy importante en el sistema internacional porque a diferencia de otros sistemas, por ejemplo en el sistema inglés, son múltiplos de 6. Entonces esos múltiplos de 6 son bastante complicados de llevar. En cambio para nosotros es mucho más sencillo porque multiplicar por 6, por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 es mucho más sencillo, ¿ya? Multiplicar o dividir por 10 es mucho más sencillo que hacerlo o multiplicar o dividir por 10, por 6, perdón. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, tengo 4 kilómetros, como venía diciendo previamente, ¿ya? Hablar de 4 kilómetros, ¿ya? 4 kilómetros, ¿ya? 4 kilómetros, ¿a cuánto equivale? Por ejemplo, hace un rato me decías, kilo, ¿a cuánto equivale? 10 a la cuánto? 10 al cubo. 10 al cubo. 10 al cubo. Entonces, decir 10 al cubo es lo mismo que tú digas 4 por 10 al cubo metros. Pero 10 al cubo es 1000. Ah, entonces significa que esto sería 4 por 1000 igual a 4000 metros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hablar de 4 kilómetros es lo mismo que tú digas 4000 metros. ¿Ya? Si yo te digo, imagínate que yo te digo, oye, tengo 2000, o más práctico, si yo te digo tengo 3000 mililitros allá, entonces, mili, ¿a cuánto equivale? ¿Puedes ver a cuánto equivale mili? 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Ah, entonces significa que mili es 10 a la menos 3. Pero mira, tú vas a hacer aquí lo siguiente. 3000 por mili. Mili vale 10 a la menos 3 litros. ¿Ya? Una consulta. Tú esto de la matemática ya lo conoces. Mil, o sea, esto de acá, 3000, yo lo puedo expresar como 10 al cubo, ¿cierto? Este 1000 lo puedo expresar como 10 al cubo. Y esto es 10 a la menos 3 litros. Te pregunto, 10 al cubo y 10 a la menos 3, ¿qué va a pasar, chicos? 10 al cubo y 10 a la menos 3. Se va. Entonces, esto, ¿a qué termina siendo igual? A 3 litros. Entonces, hablar de 3000 mililitros es lo mismo que tú digas 3 litros. O sea, en otras palabras, cuando tú te compras una gaseosa de 3 litros, esa gaseosa de 3 litros tiene 3000 mililitros. O en otras palabras, si una gaseosa te dice que tiene 3000 mililitros, es lo mismo que tú digas que tiene 3 litros. Es un factor de conversión. ¿De acuerdo? Entonces, hay formas diferentes de cómo tú puedes expresar. ¿Ya? ¿Hay alguien que quiere mencionar algo? Sí, creo, Lucas. Profe, ¿y cuál es la diferencia entre mililitros y kilogramos así? ¿Por qué se diferencian en eso? Entre mililitros y kilogramos. Allá. Es que cuando tú dices, vamos a ver, ya, muy, muy buena pregunta. Digamos Bueno, o que sea, entre gramos y litros así. entre, claro, porque por ejemplo, cuando tú hablas de gramos, gramos, ¿qué te está representando? El peso de un objeto así. Perfecto. ¿Y litros qué te está representando? El peso de un líquido. No, litros no te representa peso. Y si Litros te no, representa volumen. volumen. Claro. Entonces, mientras que kilogramo o gramo te representa masa, litros te representa volumen.
¿De acuerdo? Entonces, uno te representa un tipo de, digamos, un tipo de magnitud y el otro te representa otro tipo de magnitud. Por eso es importante agregarle la unidad. Si yo te digo, oye, yo peso 30 kilogramos, no es lo mismo que yo te digo que peso 30 litros, o es lo mismo que yo te digo peso 30 litros. No, No, ese porque sería su volumen. es el volumen, ¿correcto? Si yo te digo, oye, tengo un balde de 40 kilogramos o tengo un balde de 40 litros. ¿Es lo mismo decir un balde de 40 kilogramos y un balde de 40 litros? No, Pero podría darse el caso, ¿no? sí, Porque un balde de 40 kilogramos es un balde muy pesado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Un balde que pesa ¿Y mucho. cuál es más pesado? Em, mm, gra- ¿Kilogramos o litros así? No necesariamente. Porque justamente vamos a ver un poco más adelante un criterio que se llama densidad. Y la densidad es una medida de cuánto es la masa por unidad de volumen. Entonces, la masa por unidad de volumen me dice, está relacionado con la densidad de un cuerpo. Y la densidad de un cuerpo te va a decir, oye, ¿cuánto pesa un cuerpo por unidad de volumen? Porque yo puedo tener mucho volumen, pero poca masa. Y lo contrario, puedo tener muy poco volumen, pero muchísima masa. Es, por ejemplo, el aire. El aire es muchísimo volumen, pero muy poca masa, ¿no? O puedo tener lo contrario, puedo tener muy poquito volumen, pero demasiada masa. Una cosa es masa y otra cosa es volumen. Son cosas completamente diferentes. Lo que nosotros estamos viendo acá es cómo yo puedo utilizar estos factores para poder utilizar estos, digamos, estos múltiplos o estos submúltiplos. ¿De acuerdo? Eras Lucas, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Listo, chévere. Bueno, entonces, veamos lo otro. Reglas para el manejo de unidades. Primero, el nombre de la unidad siempre empieza con minúscula. Siempre, siempre, siempre va a empezar con minúscula. ¿Ya? Por ejemplo, Joule, Kelvin, Newton, Pascal. Siempre va a empezar con minúscula. No importa si es que pertenezca a un nombre propio. Por ejemplo, Joule, Kelvin o Newton son nombres propios, pero yo no puedo escribirlo con mayúscula. Nunca se va a escribir con mayúscula. No empieza con mayúscula. El nombre de la unidad no lo puedo pluralizar, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo no puedo decir kilómetros, ¿ya? Tengo que decir kilómetro, ¿ya? No puedo decir kilómetros, tengo que decir kilómetro, ¿ya? El símbolo de los elementos se escribe en minúscula, ¿ya? Excepto que provenga de un nombre propio, por ejemplo, metro, segundo, kilogramo, mol. Pero si proviene de un nombre propio, sí lo debo escribir con mayúscula. Por ejemplo, N, ¿qué cosa era? ¿Te acuerdas? Newton, Newton. PA, ¿qué cosa era? Pascal, Ajá. J era Yo, Joule. K era Kelvin, Kelvin, correcto. Los símbolos nunca se van a pluralizar. ¿Por qué razón? Porque mira, si yo te digo 75 centímetros, está bien escribirlo de esta manera. Pero si yo te digo 75 centímetros, CMS, ¿qué se podría entender si yo coloco una S al final? segundos, Segundo, ¿no? Podría generar una confusión, ¿ya? No se usan abreviaturas inventadas, o sea, no te puedes inventar cosas que no son. Por ejemplo, si ese es segundo, yo no le puedo colocar seg. Si centímetro cúbico es centímetro cúbico, yo no le puedo colocar cc, eso no existe, ¿ya? Si metro por segundo es así, yo no le puedo colocar mt por segundo, o sea, no te puedes inventar unidades, eso no está dentro del sistema internacional, ¿ya? Y así hay otras formas de cómo expresar. Por ejemplo, cuando tú tienes muchos símbolos, ¿ya? Muchos símbolos, a ti te conviene muchas veces todo llevarlo a la forma lineal, o sea, llevarlo todo a una forma lineal en donde los exponentes sean negativos para evitar que haya confusión. Esa es
el manejo que vas a tener tú con las unidades, ¿ya? Ahora, hay el método del factor unitario. El método del factor unitario te va a ayudar a ti a que puedas, digamos, eh, hacer un cambio de unidades o un cambio de una unidad a otra, ¿ya? Utilizando un factor en vez de regla de tres simples. Por ejemplo, si yo te digo, quiero convertir 3 kilómetros a metros. Ah, ya, bueno, si yo te digo, oye, quiero convertir 3 kilómetros y lo quiero llevar a metros, ¿ya? Entonces voy a decir, ah, ya, bueno, yo quiero llevar 3 kilómetros y lo quiero llevar a metros. 3 kilómetros y lo quiero llevar a metros. Te pregunto, si yo multiplico 1 kilómetro y lo divido entre 1 kilómetro, ¿pasó algo o no pasó nada? Si multiplico por 1 kilómetro y lo divido entre 1 kilómetro, ¿cambió en algo o no cambió en nada? No cambié en nada. ¿Por qué razón? Porque estoy multiplicando por 1 y estoy dividiendo entre 1. Es lo mismo. ¿Ya? Pero lo que yo voy a hacer aquí es esto. Este kilómetro de arriba lo voy a convertir en 1000 metros. ¿Ya? En 1000 metros. ¿Y qué logro con esto? Voy a lograr que el kilómetro de acá y el kilómetro de acá se vayan. Y pregunta, 3 multiplicado por 1000, ¿a cuánto equivale? 3 multiplicado por 1000, ¿a cuánto es igual? 3000. 3000. Entonces, 3 por 1000 me va a dar 3000 metros. Entonces, 3 kilómetros equivale a 3000 metros. Y se acabó. Esa es la forma. Entonces, ese es el método del factor unitario. ¿Ya? Lo que vimos hace un rato de la gaseosa. Imagínate que yo te digo, oye, tengo una gaseosa de 3000 mililitros y lo quiero llevar a litros. Allá, entonces lo que yo voy a decir, yo tengo 3000 mililitros y 3000 mililitros es lo mismo que yo diga 3000 mililitros. Aquí no ha cambiado nada, es lo mismo, ¿ya? Pero si yo multiplico por 1 litro y divido entre 1 litro, ¿esto cambió en algo o no cambió en nada? ¿O es lo mismo? No Ayuda, cambió en nada. no cambió en nada, es lo mismo, ¿no? Porque estoy multiplicando y dividiendo entre lo mismo. Pero lo que yo voy a hacer es esto. Mírame. Este número de abajo, 1 litro, yo lo voy a convertir ¿en qué? Lo voy a convertir en 1000 mililitros. Profesor, ¿y se puede? Sí, porque yo sé que 1 litro equivale a 1000 mililitros. ¿Y qué vas a hacer ahora? Mililitro de arriba con mililitro de abajo se va. Cerito con cerito se va. Cerito con cerito se va y cerito con cerito se va. ¿Y qué te va a quedar? 3 multiplicado por 1. 3 multiplicado por 1, ¿cuánto es? Tres. 3. Entonces te queda que 3000 mililitros es equivalente a que tú digas qué cosa? 3 litros. ¿Sí? Entonces ya convertiste 3000 mililitros en 3 litros. Entonces, esto se llama método de factor unitario. ¿En qué consiste el método de factor unitario? Multiplícalo por 1. Y cuando lo multiplicas por 1, luego cambias por el factor que a ti te conviene. Y ese factor que a ti te conviene te va a ayudar a que puedas cambiar la unidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imagínate que yo te diga, quiero convertir, quiero convertir a... mm, a ver, te voy a dar lo siguiente, ¿ya? 1 kilogramo es equivalente a 2.2 libras, ¿ya? Entonces, yo quiero convertir, ya, quiero convertir 44 libras
a kilogramos. ¿Cómo haría eso? Quiero convertir 44 libras a kilogramos. ¿Qué haces? Mira, puedes hacer 44 libras es igual a 44 libras, ¿cierto? No pasó nada. Es lo mismo. Te pregunto, si yo multiplico por 1 kilogramo y divido entre 1 kilogramo, ¿pasó algo o no pasó nada? No pasó nada. No pasó nada, porque estoy multiplicando y dividiendo entre lo mismo, ¿cierto? Pero consulta, este kilogramo que está aquí abajo es lo mismo que yo diga 2.2 libras. Profe, ¿y para qué hace eso? Yo hago eso ¿por qué? Porque como tengo libra aquí arriba y tengo libra aquí abajo, elimino la unidad. Y entonces ahora lo que tú vas a hacer es dividir 44 entre 2.2. ¿Alguien que me ayude, por favor? Divide 44 entre 2.2. ¿Cuánto te da? 20. 20, perfecto. Si tú divides 44 entre 2.2, te da 20. ¿Y esto te va a quedar en qué unidades? En kilogramos. ¿Te das cuenta? Entonces, has logrado convertir la unidad de 44 libras en kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, has convertido 44 libras a kilogramos. ¿Y qué has utilizado? Has utilizado el método del factor unitario. ¿Ya? Entonces, ese es el método del factor unitario. Otro método de factor unitario que es importante que tengas en cuenta es esto, que una pulgada equivale a 2,54 centímetros, una libra es 454 gramos, un galón es 3,78 litros y que un litro equivale a un decímetro cúbico. Otro punto importante, que la temperatura en Celsius es 5 novenos de la temperatura en Fahrenheit menos 32 y la temperatura en Kelvin es la temperatura en Celsius más 273, ¿ya? Por ejemplo, imagínate que yo te digo, ¿ya? Imagínate que yo te digo que tengo una temperatura de 68 grados Fahrenheit, ¿ya? La temperatura es igual a 68 grados Fahrenheit. Y te digo, oye, quiero convertir la temperatura de 68 grados Fahrenheit a Celsius. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, fácil. Si yo quiero convertir la temperatura en grados Celsius, vas acá, allá. Eso va a ser 5 novenos de la lectura en Fahrenheit. ¿Cuánto vale la lectura en Fahrenheit? 68. Ya a esto le resto 32. Chicos, 68 menos 32, ¿cuánto es? 26. 36. Este numerito de acá vale 36. 36 dividido entre 9, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Y 4 por 5 cuánto me da? 20. 20. Entonces significa que 68 grados Fahrenheit equivale a 20 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la conversión de 68 grados Celsius a 20, perdón, 68 grados Fahrenheit a 20 grados Celsius. Eso quiere decir que cuando nosotros aquí en Perú nos encontramos a 20 grados Celsius, en Estados Unidos se encuentran a 68 grados Fahrenheit. Ellos miden su temperatura en grados Fahrenheit. Nosotros medimos nuestra temperatura en grados Celsius, ¿de acuerdo? E igual, la temperatura en Celsius es igual a la temperatura más 273, te da la temperatura en Kelvin. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, consulta o comentario, chicos? ¿Todo bien?
¿Sí? ¿Preguntas, consultas, comentarios? ¿Nada? Ya. Bueno, entonces entramos al siguiente tema, ¿ya? Aquí es lo que estabas preguntando tú, Lucas, ¿ya? Lucas, creo que tú estabas preguntando, ¿no? O sea, ¿cuán ligero o cuán pesado es un cuerpo? Por ejemplo, ¿qué pesa más? ¿Una tonelada de ladrillos o una tonelada de plumas? Respóndeme, Lucas, a ver. Ambos pesan lo mismo. Ah, pues pesa lo mismo, pues. Porque estamos hablando de peso, ¿no? No estamos hablando de fuerza, de impacto, así. Correcto, estamos hablando de peso. Y si hablamos de peso, ¿no? El peso de una tonelada de ladrillos y una tonelada de plumas es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero si hablamos de densidad, ¿quién tiene más concentrada la masa? ¿Un ladrillo o la pluma? El, el ladrillo. Adrianita, el ladrillo, correcto. El ladrillo tiene más concentrada la masa, ¿no? Porque tú ves que su masa está concentrada en un pequeño espacio. En cambio, la pluma tiene su masa más dispersa. Entonces, a eso se le conoce con el nombre de densidad. La densidad me habla de cuán concentrada está la masa en una unidad de volumen. Y es justamente lo que nosotros vamos a tratar ahora. La densidad es una medida de lo ligero o lo pesado que es un cuerpo. Y la masa es la masa y el volumen son propiedades extensivas. Sin embargo, la densidad es una propiedad intensiva que se mide como la relación entre la masa sobre el volumen. Densidad es masa sobre volumen, ¿ya? Y cuando los líquidos, por ejemplo, como los que tenemos acá, son líquidos inmiscibles, o sea que no se pueden mezclar, el líquido que se encuentra más arriba es el que tiene menor densidad. Por ejemplo, tú a veces has visto que echas aceite en agua, ¿cierto? ¿Quién flota? ¿El aceite o el agua? El aceite, El aceite flota, ¿cierto? Entonces, si el aceite flota, ¿quién tiene menor densidad? ¿El aceite o el agua? El agua. El aceite tiene menor densidad. El que flota tiene menor densidad. ¿De acuerdo? Entonces, si tú agregas aceite y agua, el aceite flota. Entonces, el aceite tiene menor densidad. Cuando hay un derrame de petróleo, ¿ya? Típicamente, el petróleo flota sobre el agua. Entonces te pregunto, ¿quién tiene menor densidad? ¿El petróleo o el agua? el agua, Vuelvo a decir, cuando hay un derrame de petróleo, el petróleo flota sobre el agua. ¿Quién tiene menor densidad? ¿El petróleo o el agua? Óleo. El petróleo, ¿ya? Cuando el hielo cae en agua, ¿ya? El hielo flota en agua. ¿Quién tiene menor densidad? ¿El hielo o el agua? El hielo. El hielo tiene menor densidad, ¿correcto? Entonces la densidad es una medida de lo ligero o lo pesado que es un cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, la densidad, ¿qué unidades va a tener? Bueno, obviamente van a ser unidades de masa entre unidades de volumen. En el sistema internacional, acuérdate que la masa tiene como unidad kilogramo y el volumen es metro cúbico. Por lo tanto, en el sistema internacional va a ser kilogramos sobre metro cúbico. ¿De acuerdo? Y las equivalencias, la más utilizada, chicos, la más utilizada en el sistema para la densidad es gramos sobre mililitro. Esta es la más utilizada en densidad, ¿ya? Aunque también puedes utilizar gramo por centímetro cúbico y gramo sobre litro, pero la que más vamos a utilizar nosotros es esta, gramos sobre mililitro. ¿De acuerdo? Ahora, la densidad depende de la temperatura y depende del estado físico. Por lo general, para una misma sustancia, su sólido tiene más densidad que el líquido y más densidad que el gas. Por lo general, ¿ya? Por lo general, el sólido tiene más densidad que el líquido y más densidad que el gas. ¿Qué caso sería una excepción, por ejemplo? Lo acabamos de decir. Acabamos de dar una excepción, por ejemplo.
¿En qué caso no se cumple que la densidad del sólido mayor que el líquido mayor que el gas? Esto no se da, por ejemplo, en el caso del agua, ¿no? ¿Qué cosa es hielo? ¿Te acuerdas? El hielo es agua en fase sólida. Y el hielo tiene menor densidad que el agua líquida. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar que en la mayor parte de los casos sí se cumple que el sólido es más denso que el líquido y más denso que el gas. Pero no siempre se va a cumplir esto de acá. ¿Ya? Pero la densidad obviamente sí depende de la temperatura. A mayor temperatura, sí, por lo general, la densidad va a cambiar. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, muchachos? Sí, Lucas. Profe, ¿y cómo es que, por ejemplo, con el agua, cuando se congela, se vuelve más pesada y así, sucesivamente? Sí, El, sí, el en teoría. agua, el agua cuando se congela, más bien por el contrario, su densidad se vuelve menor y empieza a flotar. Y eso es muy importante, Lucas. Importantísimo. ¿Ya? Porque imagínate que el hielo sea más pesado que el agua líquida. ¿Tú te imaginas cuál sería la relevancia de que el hielo sea más pesado que el agua líquida? Ah, claro, se hundiría la Antártida. ¿Se abriría la Antártida? Podría ser. Y me gusta tu razonamiento. Lo que pasaría, y me gusta tu razonamiento, muy, muy bueno. Lo que pasaría es que si el hielo fuera más pesado que el agua, entonces los mares se empezarían a congelar desde abajo hacia arriba, ¿no? Sí, Adrianita, ¿querías comentar algo? Si el hielo fuera más pesado, el hielo estuviera abajo del agua. Perfecto, claro. Entonces, lo que pasaría es que los mares se congelarían desde abajo hacia arriba y eso no permitiría la vida en los océanos. Y más bien por el contrario, dado de que el hielo es digamos, el hielo es más ligero que el agua líquida, crea una capa sobre el agua líquida que hasta cierto punto evita de que haya un intercambio de temperatura y permite la vida en el interior del agua líquida. Eso es lo maravilloso que tiene la vida en el planeta Tierra. Por eso hay que cuidar la vida en el planeta Tierra. Justamente porque el hielo se congela sobre la superficie. ¿Ya? Entonces, aquí en esta tabla podemos ver la densidad de ciertos sólidos, de los líquidos y de los gases. En los gases sí podemos ver que su densidad es mucho, mucho más pequeña comparada con los líquidos y comparada con los sólidos. ¿Ya? Luego, estas son densidades de una mezcla, que lo vamos a ver ya en casos muy particulares, ¿ya? Porque ya estos son cálculos mucho más complejos, no lo vamos a ver el día de hoy, son densidades de una mezcla. Lo que sí me gustaría que veamos serían algunos casos prácticos. Por ejemplo, acá me dicen, ¿no? Calcule la densidad de un cuerpo cuya masa es 600 gramos y ocupa un volumen de 300 mililitros. A ver, ayúdame a resolver este ejercicio, por favor. Me dicen, calcula la densidad de un cuerpo cuya masa es 600 gramos y ocupa un volumen de 300 mililitros. A ver, su masa es 600 gramos, ¿ya? Y el volumen es 300 mililitros. ¿Te acuerdas que la densidad, cómo se calcula? Dividiendo la masa entre volumen, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, te pregunto, ¿la masa, la conoces o no la conoces? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto vale la masa? 60 gramos. 600, claro. La masa vale 600, ¿no? ¿Y el volumen cuánto vale?
300, 300. ¿no? Entonces la densidad, ¿cuánto sería, chicos? ¿Cuánto es 600 entre 300? 2. 2. ¿Con qué unidades? Vamos. Gramos sobre mililitros, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Acá te dice, ¿ya? Acá te dice lo siguiente. Calcula, calcula la masa de un cuerpo cuya densidad es 1,2 gramos sobre mililitro y ocupa un volumen de 1000 mililitros. Ahora, hay algo que a ustedes les puede ayudar, ¿ya? En algún momento, acá está, ¿ya? Les puede ayudar bastante. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Ya, miren, este triangulito les va a ayudar. Densidad, masa, acá, Distancia, tiempo y distancia, ¿cómo dice? Así. Tienes densidad, masa sobre volumen, ¿ya? Entonces, este triangulito a ustedes les va a ayudar a que puedan hacer los cálculos rápidamente. Por ejemplo, si ustedes quieren la densidad, masa sobre volumen. Si ustedes quieren la masa, densidad por volumen. Si ustedes quieren el volumen, masa entre densidad. Acá, ¿qué les están pidiendo, chicos? Les piden hallar la masa, ¿cierto? Si les piden hallar la masa, ¿cómo calculan la masa? Multiplicando ¿qué cosa? Densidad por el volumen, ¿cierto? Es directo. Densidad por volumen. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan la densidad. ¿Tienen la densidad o no tienen la densidad? sí, sí lo ¿Sí? ¿Cuánto tenemos. vale la densidad? 1,2 gramos entre mililitros. Acá te la dan, ¿no? ¿Y el volumen? ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Sí? ¿Cuánto vale? 1000 mililitros. Entonces, si yo quiero calcular la masa, sería multiplicar 1,2 gramos entre mililitro multiplicado por 1000 mililitros. Entonces, ¿qué va a pasar acá, chicos? Mililitro con mililitro se va. 1,2 multiplicado por 1000, ¿cuánto es, chicos? ¿Cuánto es 1,2 multiplicado por 1000? 1200. 1200, 1200. perfecto. 1200 gramos. Entonces tu respuesta sería 1200 gramos. ¿Ya? Estos dos ejercicios se los voy a dejar para que ustedes los puedan trabajar y que podamos ver otros ejercicios diferentes.